Muy buenas noches a todos. Eh, ¿Me vas ayudando, Rafita, para que aparezca mi imagen, por favor? Está apareciendo, doctor. Ok, gracias. Si me van avisando es que yo no me veo aquí. Entonces, bueno. eh, Buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto, como siempre, darles la bienvenida. Y más hoy que estamos de súper manteles largos. Quiero comentarles, antes que nada, que es un enorme privilegio y un honor antes que nada ser amigo y hermano de muchos años de nuestro invitado del día de hoy. Y yo lo he dicho y lo sostengo porque me ha tocado viajar con él en algunas partes del mundo y poder ver eh, el gran reconocimiento que se le tiene a él y que de verdad México es un país de grandes cardiólogos en el mundo entero. Y el poder estar hoy deleitándonos en esta noche que será como una velada extraordinaria con el maestro Luis Alcocer Díaz Barreiro, que de cariño le digo Luisito, con todo mi amor y con todo mi respeto, pues es un verdadero agasajo. El que en esta primera serie médica de endocrinometabolismo que estamos haciendo y que estamos llevando a cabo a través de nuestra plataforma del Professional Masterclass y del modelo MIA, modelo inteligente de aprendizaje acelerado, que fue premiado en Harvard en 2019 como la plataforma y el modelo educativo del año, pues hoy se engalana. Y si bien la forma es importante, pues siempre el fondo es forma y el fondo, desde mi perspectiva, siempre va a ser lo más importante. De tal manera que hablar del maestro Luis Alcocer Díaz Barreiro, son hojas y hojas de currículum. Él siempre se mantiene en un tenor de mucha humildad, pero cuando uno empieza a escucharlo hablar, y no solamente de medicina, sino de cualquier tema, pues es un atajo. Pero quiero decirles que más todavía que de la grandeza que representa él y el orgullo para nosotros, los médicos, tenerlo activo y siempre presente con médicos generales, que él ha sido un luchador incansable por la medicina general, pero también con cualquier tipo de médicos especialistas, es formidable. Pero poder escuchar al gran maestro, al ser humano, es todavía un agasajo y un privilegio aún mayor. La dinámica del día de hoy es que vamos a grabar esta ponencia que ustedes, bueno, pues van a tener el privilegio de que estemos aquí. Durará aproximadamente 30 minutos. ¿Por qué? Porque esta ponencia después se editará, como ustedes han visto sus ponencias, en la plataforma de Professional Masterclass y quedará ahí ya con toda la edición y con todo el trabajo que se hace para la misma. Es una sensación diferente. Yo les diría que disfruten muchísimo al maestro después de esos 30 minutos que él va a dar esta disertación de este tema tan importante de hipertensión endocrina, receptores mineralocorticoides, hipertensión arterial. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde pueden ustedes levantar su manita en el Zoom para tomar la palabra y tratar de ser específicos en sus preguntas con el maestro, o también pueden ponerlo en el chat y yo estaré revisando el chat para leer, si no todas, sí algunas de las preguntas que ustedes hagan y podamos aprovechar al máximo esta sesión. De tal manera que nuevamente es un enorme privilegio. Gracias a todos por su puntualidad. Perdón que empezamos dos minutitos tarde. Estamos revisando una cuestión técnica, pero les agradezco muchísimo, de verdad, que se tomen este tiempo y que disfruten al maestro. Y lo más importante, querido Luis, como siempre, hermano, muchísimas gracias por tu bonomía y por tu generosidad. Un fuerte abrazo y éxito como siempre, Luis. Te escuchamos con mucho cariño. Si le abren su micrófono al maestro, Rafita.
Ya le pedí que reactive su audio, doctor. A ver si, ahí estamos. Ya estamos, Luisito. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos perfecto. Adelante. Pues muy buenas noches, mis queridos amigos. Para mí es un privilegio enorme participar la noche de hoy en esta actividad de Alianza Médica, que como ustedes saben, pues es la institución que protege y que ayuda, que apapacha al médico general y que está encabezada por mi queridísimo hermano, el doctor Mario Acosta. Todas las palabras que él diga provienen de una amistad profunda y un cariño que nos tenemos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, empecemos a hablar sobre esto. Esto de los receptores de mineralocorticoides e hipertensión arterial ha sido una especie como de lugar escondido dentro de la hipertensión arterial, y veremos ahora qué importancia tan grande juegan estos receptores de mineralocorticoides y sus agonistas en la producción misma de la hipertensión arterial, en su mantenimiento, en la producción de complicaciones y cómo su bloqueo es extraordinariamente efectivo para el control mismo de la hipertensión arterial y para la prevención de sus complicaciones. A ver, vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que es importante la hipertensión arterial para la persona que lo sufre? Bueno, la mayoría de los hipertensos y muchos médicos piensan que pues porque puede producir molestias, porque de repente produce dolor de cabeza o mareo, o la gente no se siente bien, o a lo mejor antes de que tenga un accidente vascular cerebral o un infarto, le va a doler la cabeza porque en ese momento le subió la presión arterial. Y él piensa, todo el mundo, que la hipertensión arterial es un peligro cuando se eleva bruscamente, que si no está elevado y está más o menos tranquila, no hay problema. Bueno, pues estos son aspectos muy equivocados. Fíjense ustedes que en realidad la hipertensión arterial es la primera causa de muerte prematura para el ser humano. ¿Qué quiere decir esto de muerte prematura? Bueno, pues todos nos vamos a morir sin lugar a dudas, pero nuestro papel como médico no es evitar que la gente muera, sino que la gente muera antes de tiempo. ¿Y qué entendemos pues por muerte prematura? Toda aquella que sucede antes de los 65 años de edad de la persona. La buena parte, quizás un tercio de todas las muertes prematuras se deben a enfermedad cardiovascular y un tercio de estas enfermedades cardiovasculares a la hipertensión arterial. De tal manera que la mejor manera de no vivir lo que se tiene que vivir, lo que tendría derecho a vivir, es mantener la presión arterial alta en forma sostenida. ¿Y por qué es la primera causa de aumento? En realidad, la razón por la cual es importante es precisamente esta, porque es la primera causa de aumento de tiempo de vida con enfermedad cardiovascular manifiesta. Entonces, ¿qué le pasa a la persona que tiene hipertensión arterial? Pues en general y en promedio, si no está controlada correctamente, vive 5 años menos. Y además de vivir 5 años menos, quizás los últimos 3 años los pase muy mal. A la hipertensión, como a la diabetes, le toma 10, 15 años y a veces hasta más en producir daños evidentes. Durante años, 10, 15 años, es una condición asintomática que no molesta, pero que se va acumulando como si fuesen, digamos, como dice el dicho, de granito en granito, la gallina llena el buche. Entonces, cuando la gallina tiene un solo granito, no hay problema. El problema es cuando la gallina ya tiene el buche completo, se toma otro granito de maíz y aparece el problema. Eso es lo que pasa con la hipertensión arterial. También entendemos a la hipertensión arterial como algo que de pronto sucede. Hoy me pasó porque es que he estado muy nervioso, o su hipertensión arterial es reactiva. Señor, usted no tiene por qué preocuparse. Usted lo que necesita hacer es trabajar menos y estar menos preocupado, o la hipertensión arterial es resultado de las tensiones que se viven en la vida, de la vida urbana. Bueno, todas estas son francamente leyendas urbanas que han tenido un auge muy importante desde mediados del siglo pasado hasta esta. En realidad, como todas las enfermedades crónicas en especial, tienen una base genética, basada en la genómica, en la metabolómica,
en la transcriptómica y la proteinómica. O sea, hay toda una estructura en el cuerpo humano que condiciona la tendencia a elevar la presión arterial en forma continua durante la vida. Todos nos vamos a morir, como decíamos hace un instante, pero si nos vamos a morir todos es que estamos programados para morir. Y una de las razones por las cuales nos vamos a morir es que la presión arterial va en aumento con la edad. A más edad, mayor presión arterial, de tal manera que una persona, por ejemplo, de 20 años puede tener 120 de presión arterial sistólica, mientras que una persona de 60 a lo mejor tiene 160 y una persona de 80 tiene 180. En el antiguo concepto de normal, pues sería normal que una persona de 60 años tuviera 160. Pues sí es normal porque es lo más frecuente para su edad, pero no es lo conveniente, porque a los 60 años, si se tiene 160 de presión arterial, se van a vivir, como decíamos, 5 años menos de los que tenemos derecho. Bueno, este aumento progresivo de la presión arterial tiene una base genética. Ahora bien, desde luego que este aumento progresivo de la presión arterial basada en una situación genética va a hacerse más rápido si tenemos aspectos conductuales inadecuados. No quiere decir que la dieta inadecuada, el tabaquismo, el sedentarismo o los aspectos psicológicos no sean importantes. Claro que lo son, pero no son la causa. Son el factor que acelera un proceso que de por sí se acelera por él mismo, por estas bases genotípicas. Y no se nos olvide que además de eso, hay factores del entorno, como son factores epigenéticos, factores que tienen que ver con la situación pues, de estas cosas de sociales, socioeconómicas. Todo esto hace que este proceso se acelere y vaya más a prisa. Y hay otras enfermedades que suceden con la hipertensión arterial que le empeoran, como la diabetes, la enfermedad renal. Entonces, la hipertensión arterial dista mucho de este modelo de que tiene usted la presión arterial alta porque está muy gordo y porque está muy nervioso, y su hipertensión arterial es reactiva y por lo tanto lo que usted tiene que hacer es bajar de peso y ponerse menos nervioso. Claro que esto ayuda y ayuda fundamentalmente, pero para nada es la causa. Y sabemos que hay personas muy delgadas, personas muy tranquilas, que son hipertensos arteriales. Desde luego que si fueran gordos y fueran muy preocupados, tendrían peor presión arterial. Bueno, eso fue una visión muy rápida para que vean ustedes cuál es el problema fundamental de la hipertensión y cómo la debemos entender, muy diferente de lo que muchas veces la entendemos de acuerdo a los conceptos que conocemos. Y recordar pues que todo este sistema alterado lleva a la persona a la muerte prematura. Pero ¿cómo se genera la presión arterial? Bueno, la presión arterial es igual, se conoce prácticamente desde el principios del siglo XX, a el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica. Quiere decir que la presión arterial, que es la necesaria para mover la sangre, depende del continente, que es el tamaño del aparato cardiovascular, y del contenido, que es el líquido que la llena, es el débito cardíaco que llena este sistema. Cuando las resistencias periféricas aumentan, o sea, cuando el continente se hace más chico, sube la presión arterial, o bien cuando aumenta el volumen intravascular, pues sube la presión arterial, y entonces hay hipertensión arterial, secundaria aumento de la resistencia, secundaria aumento del volumen, aunque en la mayoría de los casos es un desajuste entre ambos, porque si sube la presión, si aumenta la resistencia periférica, debería disminuir el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, debería disminuir la resistencia periférica y adaptarse esto. Entonces, la hipertensión arterial es es una situación de desajuste de esto. Claro que la mayor ingesta de sodio, la reducción de la masa nefronal y el estrés forman parte muy importante en los mecanismos productores de este problema. Retención de sodio, hiperactividad sistémica, hipervolemia, constricción venosa, las alteraciones genéticas, exceso de renina,
alteraciones de la membrana celular, hiperinsulinemia, factores endoteliales. Entonces, la condición fisiopatológica de la hipertensión arterial es muy complicada. Sabemos que en la mayoría de los casos, cerca del 90% de los casos, estos mecanismos son muy complejos y son varios, no hay uno solo de ellos. Si fuera solamente por estrés, pues llamaríamos hipertensión arterial secundaria al estrés. Esa no, prácticamente no existe. El 90% es hipertensión arterial esencial, en que ninguna de estas causas es la predominante. Puede ser cualquiera de ellas combinada con las otras, pero ninguna de ellas es una causa única. Bueno, analicemos uno de los factores principales de la aparición de la presión arterial elevada y de su mantenimiento, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Como saben ustedes, en problemas fundamentalmente que tienen que ver con estímulos hacia el riñón, ya sea, por ejemplo, que baje la presión arterial o que haya una cantidad de sodio exagerada, se secreta la renina. Esta renina actúa sobre un polipéptido que es la angiotensina 2, que tiene ciertas acciones, pero en realidad esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 al pasar por el endotelio, y esta angiotensina 2 es la que tiene la mayoría de las actividades que conocemos. La vasoconstricción, la proproliferación, etcétera, etcétera. Pero una de las acciones de la angiotensina 2 es estimular a la glándula suprarrenal para la producción de aldosterona. Y este es el motivo de nuestra plática el día de hoy. La aldosterona es este factor muchas veces escondido y poco reconocido como parte de la hipertensión arterial. Pero bueno, ¿qué es estas cosas de los esteroides? Pues todo esteroide es una hormona natural o sintética que es derivado del ciclopentano peridofenantreno, este famosísimo molécula que es fundamentalmente animal y que es lo que da base a las hormonas por las que llamamos de tipo esteroideo. Los corticosteroides son producidos pues por la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, como saben ustedes, tiene una corteza y una médula. En la corteza tiene la zona glomerular, que es la productora de aldosterona, una zona fascicular y una zona reticular, y entre las dos se produce el cortisol y los andrógenos. Entonces llamamos mineralocorticoides aquellos corticoides que son sintetizados en la capa glomerular y cuyo principal ejemplo es la aldosterona. Llamamos glucocorticoides porque tienen más acción fundamentalmente sobre el azúcar, y el ejemplo fundamental es el cortisol, que se sintetiza en la capa fascicular. Pero la glándula suprarrenal también produce andrógenos que sintetizan en la capa reticular. Bueno, cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Estos que nos interesan a nosotros en la plática de hoy son los mineralocorticoides, y la aldosterona es la que explica el 90% de acción de esta actividad mineralocorticoide. De tal manera entonces que la aldosterona es el mineralocorticoide por excelencia. La desoxicorticosterona solamente tiene 1/30 de la potencia de la aldosterona, y la corticosterona tiene una ligera actividad sobre el receptor, y el cortisol tiene también una actividad mínima sobre los receptores de mineralocorticoides. Entonces la aldosterona hace su función a través de activar estos receptores que llamamos receptores para los mineralocorticoides. Y el principal agonista que tiene acción sobre estos receptores mineralocorticoides es la aldosterona, pero también puede actuar sobre ella el cortisol, la cortiserona y aún los andrógenos, como veremos en un instante más. Los glucocorticoides, pues los conocemos y no vamos a hablar mucho de ellos ahora. Bueno, veamos qué es lo que sucede con la aldosterona. Ya habíamos dicho que el principal secretagogo de la aldosterona es la angiotensina 2. Cuando hay mayor cantidad de angiotensina 2, se produce aldosterona, y esta fue conocida fundamentalmente por su acción sobre el riñón,
y que tiende a, cuando hay estimulación de los receptores mineralocorticoides del riñón, hay reabsorción de agua y sodio y aumenta del volumen circulante y esto hace que la presión arterial aumente. Entonces, niveles altos de aldosterona equivalen a niveles altos de hipertensión arterial. Pero fíjense ustedes que hay receptores de mineralocorticoides en varios tejidos. Por ejemplo, en el músculo liso vascular, en el propio endotelio, en las células inmunes y en los adipocitos. De tal manera que la aldosterona actúa no solamente sobre los receptores del riñón, sino actúa sistémicamente en todos estos receptores a través de efectos genómicos o efectos no genómicos que generan, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, que son las que explican el daño vascular. Entonces, por este camino, la aldosterona es capaz de elevar la presión arterial, su estimulación hace que haya aumento del volumen circulatorio de la resistencia periférica, pero por su acción en otros receptores, pues produce todo el daño muy relacionado con la aterosclerosis y con el daño vascular. Entonces, sobre el riñón, la aldosterona produce un volumen expandido, hipertensión y también proteinuria. Produce retención de sodio con retención de agua y excreción aumentada de potasio y de magnesio. De tal manera que el paciente con gran acción aldosterónica se va a caracterizar por tener un volumen expandido, por la presencia de proteinuria, con retención de sodio y pérdida de potasio y de magnesio. Sobre los vasos, a través del estrés oxidativo, disminuye la producción de óxido nítrico y esto trae como resultado disfunción endotelial, vasoconstricción y rigidez arterial. Y directamente sobre el corazón, la estimulación de los receptores mineralocorticoides en el corazón favorecen la fibrosis cardíaca, la apoptosis cardíaca y esto trae como resultado la remodelación miocardial y la activación neurohumoral. Entonces, vean ustedes cómo directamente la aldosterona es capaz de producir un daño importante sobre el riñón y aún también sobre el sistema nervioso central porque incrementa la actividad local del sistema renina-angiotensina y esto produce estimulación simpática que proviene además de la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona estimula la acción del simpático. Bueno, entonces esto es muy complejo, ya lo sabemos, se produce frente a estímulos como puede ser la hipovolemia, se produce estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto hace todos sus efectos por la angiotensina 2 que ya conocemos, pero además estimula la aldosterona y esto hace que en el caso, por ejemplo, de hipertensión arterial, se explique buena parte de la hipertensión, buena parte del mantenimiento de la hipertensión y buena parte de las complicaciones de la hipertensión. Pero no solo eso, sino que estos receptores de mineralocorticoides actuando en la periferia tienen que ver con la diabetes mellitus, tienen que ver también con el propio envejecimiento, no solo con la hipertensión arterial, sino también forman parte de la obesidad a través de que los adipocitos tienen también estos receptores de mineralocorticoides. Entonces, uno diría, bueno, pues si yo estoy tratando a mi paciente hipertenso con un bloqueador del sistema renina-angiotensina, como puede ser un IECA o puede ser un ARA2, pues yo disminuiría la acción de la aldosterona y con eso es suficiente. Pues resulta ser que no. Resulta que durante muchos años pensamos que era suficiente el bloqueo del sistema renina-aldosterona para alcanzar un beneficio completo en el tratamiento. Pues esto no sucede porque ya de tiempo atrás conocemos un fenómeno que se llama el escape a la aldosterona. Cuando por acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona deja de producirse cantidades importantes de aldosterona, los tejidos empiezan a tener un estímulo propio y los niveles plasmáticos de aldosterona disminuyen en forma transitoria y luego del inicio del tratamiento, pero pronto se recuperan y pronto aparecen otra vez niveles altos de aldosterona
aunque esté bloqueado el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Fíjense lo importante que es esto y es algo que no es tan conocido. Nosotros siempre nos quedamos en pasos intermedios y no vemos algunas situaciones finales. La aldosterona entonces ejerce efectos adversos sobre el sistema cardiovascular en forma independiente a la angiotensina. La angiotensina por ella misma también produce muchos de estos cambios parecidos a la aldosterona y por otra parte la aldosterona por ella misma produce daño. Entonces la angiotensina produce más aldosterona, la aldosterona daña por ella misma, si ya no la produce la angiotensina 2 no importa porque la aldosterona empieza a producirse por ella misma y esto establece este círculo vicioso fundamental que no es bloqueado del todo cuando usamos un YECA o un ARA2. El bloqueo de los receptores de mineralocorticoides se hace ya desde hace mucho tiempo. La espironolactona es un medicamento antiguo, proviene prácticamente desde los principios de los años 60, pero no era conocido correctamente. Después apareció otro que es la eplerenona y actualmente bloqueamos los receptores de mineralocorticoides con espironolactona o con eplerenona. Pero hay en estudio otros nuevos que son fundamentalmente no esteroideos. Como ven, estos dos tienen el famoso núcleo peridrofenantreno, las dos, o sea que los dos son esteroides. Los nuevos bloqueadores de los receptores mineralocorticoides carecen de este ciclopentano peridrofenantreno y tienen la misma acción, pero sin ser esteroides. Entonces, los esteroideos son la espironolactona y la eplerenona, y hay 6 en estudio. Unos que todavía ni siquiera tienen nombre genérico, pero los que ya están más avanzados son en la aparenona, sobre todo la esaserrenona y la finerenona, que es la más adelantada y próxima a aparecer ya para nuestro manejo en la práctica diaria. Bueno, pero ya entremos a los aspectos prácticos. ¿Qué pacientes hipertensos se podrían beneficiar con el uso de los bloqueadores de los receptores mineralocorticoides? Pues la más conocida de todas es la hipertensión resistente, pero también el hipertenso obeso se ve muy beneficiado con esto, el síndrome metabólico y la diabetes, la apnea obstructiva del sueño y sabemos que actualmente el bloqueo de los receptores de mineralocorticoides es fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya sea por hipertensión arterial o por cualquier otra causa. Ahora el bloqueo de los receptores de mineralocorticoides es fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no los conocemos tanto y por qué los utilizamos tan poco estos medicamentos? Bueno, por años fueron conocidos como diuréticos ahorradores de potasio. La espironolactona fue clasificada como un diurético y un diurético ahorrador de potasio con una acción diurética muy pobre y que se usaba solamente cuando se le tenía mucho miedo a la hipopotasemia, se le agregaba la hidrocloricida, la aldosterona, la espironolactona, y se hablaba de diurético retentor de potasio. Poco favor le hacíamos a esta sustancia tan importante, poniéndola en un papel, a este medicamento tan importante, poniéndola en un papel tan secundario. Además, pronto fue superado en este aspecto de ahorradores de potasio y prácticamente la espironolactona fue no usada de una forma ni siquiera amplia, sino apenas marginalmente durante los 50 años del siglo pasado. No es hasta principios de este siglo que empezamos a reconocer que el bloqueo de los receptores de mineralocorticoides tenían un espectro muy importante de uso. Luego también, pues la espironolactona tenía una intolerancia relativamente frecuente que la hizo también que la gente no la quisiera usar, y también cuando aparece la eplerenone, que tiene menos efectos colaterales, no fue usada tanto por razones económicas, porque se decía, bueno, esto es muy caro para ser simplemente un diurético, que además como diurético es muy pobre y que lo único que queremos es para ahorrar el potasio. No es hasta precisamente principios de este siglo que se empieza a reevaluar el bloqueo de los receptores mineralocorticoides, en especial en la hipertensión arterial resistente.
Hay muchos hipertensos que tienen muy difícil su tratamiento. Con frecuencia es difícil alcanzar y sostener las metas requeridas en pacientes obesos, en los diabéticos, en aquellos que tienen apnea obstructiva del sueño y en aquellos que tienen daño renal. Nos cuesta mucho trabajo controlarlos y este es un campo muy interesante para el uso de estos medicamentos. Pero claro que el peor de estos casos es la llamada hipertensión arterial resistente, que sucede más o menos como en el 10% de los hipertensos. ¿Qué quiere decir hipertensión arterial resistente? Es aquel paciente que está tomando correctamente una combinación de 3 medicamentos en los cuales se incluye un diurético y que a pesar de estar tomándolo bien a las dosis correctas y de calidad adecuado el medicamento, no alcanza las metas menores a 140/90. Bueno, esto de las metas ha cambiado un poco, pero a pesar de estar con estos 3 medicamentos a dosis altas, tomándolos correctamente, no alcanza a reducir por abajo de 140/90. Desde luego que pues este concepto depende de cuál sea la meta que consideramos. Esta hipertensión arterial resistente parece ser un tipo diferente de hipertensión arterial en la cual predomina mucho la expansión del volumen. Por eso exigimos que los hipertensos, antes de clasificarlos como resistentes, estén tomando un diurético. Pero estos hipertensos se caracterizan también por un gran remodelado vascular. Se les echan a perder muy pronto las arterias, se vuelven duras y esto hace que sea muy difícil su control. Por un lado tienen volumen aumentado y por el otro lado tiene una resistencia muy aumentada y muy fija por que los vasos han cambiado. Entonces, veamos cómo es el tratamiento actual de la hipertensión arterial. Pues empezamos con una combinación doble en un solo comprimido, combinamos yeca o ara más un bloqueador del calcio o un diurético. Esto ahora decimos que es el primer paso, ya no usamos un solo medicamento en el primer paso, sino una combinación de 2 de estos medicamentos a las dosis completas. Si no alcanzamos esta meta de menos de 140 o en algunas ocasiones de menos de 130/80, agregamos un tercer medicamento fundamentalmente en un solo comprimido. Y si no alcanzamos esto, hablamos de hipertensión arterial resistente y entonces debemos pensar cuál sería el cuarto medicamento necesario para el control del hipertenso arterial. Pues resumimos que el antagonismo de los receptores de mineralocorticoides es muy efectivo y estos hipertensos podría ser muy efectivo este bloqueo de los receptores mineralocorticoides porque, bueno, podrían tener aldosteronismo secundario, pero más bien muchos de ellos no tienen niveles más altos de aldosterona y a pesar de eso el bloqueo de sus receptores trae como resultado el control de la presión arterial. Lo que pasa es que muchos de ellos circulan la misma cantidad de aldosterona, pero tienen mayor número de receptores y en otros estos receptores son más sensibles. O sea, hay más receptores a pesar de que los niveles de aldosterona sean correctos y por lo tanto pues hay mayor probabilidad de que la aldosterona actúe, o hay pocos receptores pero son de gran capacidad aumentada, entonces con eso basta para que se produzca el efecto negativo de la aldosterona. Esto sucede también en la apnea del sueño y es una opción muy importante, especialmente en hipertensos con apnea del sueño, el manejo de estos receptores. ¿Qué evidencias tenemos en relación sobre los receptores de mineralocorticoides, especialmente espironolactona y eplerenona, en el manejo del hipertenso arterial resistente? Pues antes teníamos en estos 15 estudios previos a un estudio muy importante que es que es el específicamente hecho para comparar medicamentos como cuarto medicamento. Sabíamos desde antes que el bloqueo de la receptores de mineralocorticoides, especialmente con espironolactona en este tiempo, era muy efectivo para reducir la presión arterial en estos pacientes. Después este estudio, el Pathway, se hace para comparar cuál es el mejor cuarto
medicamento comparando en la basal el placebo usando espironolactona, doxazoxina o bisoprolol, y vemos que la espironolactona es muy superior a los otros dos medicamentos para el control de la hipertensión arterial resistente. Pero no solo eso, sino en un metaanálisis reciente, juntando los estudios de espironolactona con los estudios de plerrenona, vemos que en realidad el cuarto medicamento obligado para el manejo de la hipertensión arterial resistente es precisamente el bloqueo de los receptores de mineralocorticoides, ya sea con espironolactona o con eplerenona. ¿Hay diferencias entre espironolactona y la eplerenona? Sí, no tanto en efectividad, sino en el hecho que la espironolactona puede producir estas molestias, dolor mamario, ginecomastia, mastodinia y disfunción sexual. Y adivinen por qué. Porque precisamente estos receptores de mineralocorticoides tienen una acción androgénica. Entonces, la espironolactona, que es este bloqueador, pues tiene una acción androgénica que produce estas molestias. La plerrenona se desarrolló con el objeto de hacerla más específica a la acción mineralocorticoide, y con la plerrenona se obtienen efectos muy similares a los de la espironolactona, pero con menos efectos colaterales. Son un poco diferentes, y vean cómo la plerrenona es tan efectiva como la espironolactona para la disminución de la presión arterial, pero tiene algunas ventajas además. Da más protección cardíaca, más protección renal, más protección vascular. Y, por ejemplo, reduce importantemente la hipertrofia ventricular izquierda y reduce la masa ventricular en los pacientes con diabetes. Entonces, tenemos las dos alternativas. Podemos usar espironolactona, podemos usar eplerenona. Si tenemos mayor probabilidad de complicaciones, específicamente en el hombre, pues preferimos eplerenona sobre espironolactona. La eplerenona además está demostrado que mejora esta rigidez arterial que habíamos dicho que es muy importante. Recuerden ustedes, pues, y ya para terminar, que la aldosterona tiene que ver mucho con las complicaciones de la obesidad. Sabemos que la obesidad en realidad no es el acúmulo tanto de la grasa como el aumento de los adipocitos y de su capacidad de endocrina, de producción de sustancias dañinas para el organismo, y que esta, digamos, secreción mayor de los adipocitos es modulada por los receptores mineralocorticoides. De tal manera que el paciente obeso que recibe bloqueo de los receptores mineralocorticoides puede tener un efecto menor de producción de sustancias negativas que producen los adipocitos, y esto es un futuro muy importante para el manejo de estos nuevos medicamentos. También sabemos que ambos, la espironolactona y la plerrenona, reducen la posibilidad de muerte cardíaca súbita, y esto es de gran importancia. Termino diciéndoles que la nueva era del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, independientemente sea o no producto de la hipertensión o de la diabetes, se hace actualmente ya no simplemente con digital y diuréticos y dieta hiposódica como lo hacemos, sino se hace ahora con lo que se llaman los 4 magníficos en el tratamiento de la hipertensión arterial, que son los beta bloqueadores y los nuevos medicamentos que se usaban para el control de la diabetes, que son los SGLT2, una combinación de un bloqueo del sistema renina-angiotensina, que es los ARNI, y fíjense ustedes cómo en la base del tratamiento de la hipertensión arterial, entre estos 4 componentes están los bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides. Bueno, como ven ustedes, ese es un tema complejo, todavía nos falta mucho por conocer sobre esto, pero en fin, creo que pues no sé si los haya yo complicado más de lo debido. Pues muchas gracias por su atención, y estoy a sus órdenes, mi querido Mario,
Querido, querido maestro, querido Luis, ¿cómo nos vas a complicar? No sabes las entendederas, mi hermano. Para empezar, siempre es un deleite el poderte escuchar, es un honor, es un privilegio, lo reitero una y mil veces. Y poder dar tanto conocimiento en tan pocos minutos, pues es lo más complicado que hay. Pero yo creo que hoy los médicos y aquellos que tenemos el privilegio de poder platicar y hablar sobre algunos adelantos de la medicina, es nuestro gran reto, decir lo más posible en poco tiempo, por lo vertiginoso que estamos viviendo. Qué pena que no podamos echarnos un café de 3 horas como antes, pero hoy las cosas han cambiado y antes que nada, yo te aplaudo en nombre de todo este maravilloso auditorio que hoy está aquí con nosotros, todos ellos médicos, varios de ellos estudiantes de medicina, que tú sabes, uno de nuestros grandes anhelos era acortar las brechas generacionales y ya permitir que los estudiantes de medicina sean partícipes de toda esta información e irlos preparando y apapachando también. Tú sabes Entonces, que yo he trabajado toda mi vida en la enseñanza, en los 3 niveles, en el pregrado, fui profesor de la UNAM 50 años y nunca dejé de dar de clase diario a los estudiantes de medicina. Después me gusta mucho hablar con un médico general, especialmente con el médico general, más que con mis colegas especialistas, de tal manera que mis dos grandes amores en la enseñanza son precisamente los alumnos, los futuros médicos y mis queridísimos médicos de primer contacto, mis primeros eso, queridos médicos generales. eso me queda clarísimo, de verdad. Y aquí voy a hacerte algunas preguntitas. Si alguien quiere tomar la palabra de manera verbal, levanten su manita y Uriel que me indique. Ya está ahí por Octavio. Bien, voy a leer esto, hermanito, de la doctora, de algunos médicos que están aquí, ya van medio rápido, espérenme. La doctora Lourdes Olvera dice, excelente plática, doctor, muy comprensible y resumido al 100. Doctor, una pregunta, ¿la espironolactona se usaría dosis respuesta o se inicia con alguna dosis ideal? Tomando No, en cuenta que la máxima dosis es de 400 miligramos. sí, Lourdes, mira, la dosis para hipertensión arterial y hipertensión arterial resistente y para todas estas cosas que hemos visto ahora, inclusive para insuficiencia cardíaca, es de 25 a 50 miligramos. Se empieza generalmente con 25 miligramos y si no es suficiente se alcanza 50, pero la dosis más usada es de 25 miligramos. Estas dosis altas también fueron muy populares en el siglo pasado para el manejo fundamentalmente de pacientes con cirrosis y ascitis. Fue usada muchísimo y sigue siendo usada, pero es otra, ahora sí que es otro boleto. Para el tratamiento de la hipertensión arterial y para la diabetes, las dosis son 25 y 50 miligramos, tanto de espironolactona como de plerrenona. Es en las dos. De plerrenona no hay descripción de dosis altas y las dosis altas, pues, de espironolactona, que están disponibles en el mercado porque hay hasta tabletas de 100 miligramos, son para otros fines, especialmente para pacientes cirróticos con ascitis. Muy bien. Bueno, hay médicos de todo el país y está también con nosotros el doctor César Ochoa de allá de Los Ángeles, que ya conoces, este gran Oh, mi querido doctor, César. sí, está también por aquí. Ahorita le daremos la palabra. Qué honor, César, qué gusto que estés Es un aquí. encanto, de verdad. Oh, Le vamos a dar la palabra a nuestro colega Octavio Sarmar. Colega, si te presentas nada más, nos dices en dónde estás y adelante con tu pregunta con todo cariño. Te escuchamos, Octavio. Gracias a todos. Es un honor, un placer, como siempre, escuchar al doctor. Gracias. No me queda más que agradecer por siempre la mejor de las actitudes. Considero que nosotros somos los más afortunados al tener estas gotas de sabiduría mexicanas 100%. Eso me enorgullece mucho. Doctor Luis Alcocer, gracias. Tuve el honor de estar presente en el Internacional de Cardiología en el último aquí en Mérida. Tuvimos el agrado de poder escuchar varias de sus conferencias y ponencias amables. Y lo mío realmente es algo solamente para no meter esa cosquillita, porque las cosas sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven, eso me queda claro. Pero me gustaría, doctor Alcocer, escuchar su opinión con respecto
a la aspirina. Regálenos un poquito de experiencia con todo este riesgo cardiovascular, con todo, tomando sus palabras de los 4 fantásticos en cardíaca. Pero platíquenos, ¿dónde queda el papel de la aspirina todavía para nosotros como médicos generales Es ahí? sencillísimo, es sencillísimo. La aspirina previene el riesgo cardiovascular de este tamaño. Entonces, si la persona le vas a reducir el riesgo a este tamaño y tiene un riesgo de sangrado de este tamaño, pues mal favor le haces dándole aspirina para tratar de protegerle el riesgo cardiovascular cuando le aumentas violentamente el riesgo de sangrado. La aspirina tiene un riesgo de sangrado alto, de tal manera que se resume muy sencillo. Paciente que no haya tenido enfermedad cardiovascular manifiesta, que no haya tenido un infarto, que no haya sido operado el corazón, que no tenga alguna razón bien conocida de daño cardiovascular, no usamos la aspirina como prevención. O sea, esto de que me tomo una aspirinita todos los días para que no me dé un infarto, pues lo va a proteger tantitito, pero el sangrado digestivo y especialmente por aspirina sigue siendo la primera causa de ingreso grave por sangrado a las terapias intensivas. O sea, la aspirina no es inocua. La aspirina es una fuente de sangrado gastrointestinal muy alto. Y no tomen la idea de que porque es dosis chiquita es suficiente o porque está protegida es suficiente. La aspirina no hace sangrar porque irrita el estómago. La aspirina hace sangrar porque tiene un efecto antiplaquetario muy importante y lo tiene a dosis bajas. Entonces, es muy sencillo. No uses la aspirina en pacientes que no están en lo que llamamos prevención secundaria. Algunas veces hay pacientes de muy alto riesgo en prevención primaria, que son diabéticos, que ya les encontraste alguna otra cosa, y ahí podría usarse la aspirina, pero la regla es muy sencilla de recordar. Esta idea de que me tomo una aspirinita todas las mañanas para que no me dé un infarto es una auténtica barbaridad. Como diría el clásico, no me defiendas, compadre, o el remedio resulta peor que la enfermedad. En prevención secundaria, fíjate que también la hemos limitado, ¿eh? Antes la usábamos todos los pacientes en combinación, por ejemplo, pacientes que han tenido un stent o un síndrome isquémico coronario agudo, la usábamos en combinación con alguno de los otros, específicamente con clopidogrel, y la usábamos a veces por un año o más. Cada vez usamos menos la aspirina, aún en este tipo de pacientes, porque de verdad, no se equivoquen, no porque es aspirinita y está protegida y son 100 miligramos más, no sangra. Hacen sangrar en forma importante. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Hago una pregunta y luego le doy la palabra a nuestra líder, la doctora Edna. Nos pregunta el doctor Luis Mercado, además de felicitaciones, bueno, hay muchísimas felicitaciones, querido Luis, si los fármacos anorexigénicos como la fentermina y la hipertensión arterial resistente a los fármacos, ¿existe alguna relación entre estos fármacos anorexigénicos? Bueno, mira, en realidad la fentermina, por ejemplo, todos estos fármacos anorexigénicos también tienen efectos colaterales muy importantes. Resulta que no son tan anorexigénicos como queríamos y en realidad prácticamente están desplazados del tratamiento en la obesidad. Actualmente, si hablamos de tratamiento farmacológico, las mayores opciones están en los bloqueadores de la GLP. Esos son los que ahora usamos porque tienen efectos realmente de una pérdida de peso por arriba de 5 kilos. Es una inyeccióncita cada semana, pero en casos muy especiales. La obesidad no es motivo en la mayoría de los casos de tratamiento farmacológico. Requiere ayuda psicológica muy importante, requiere la ayuda de un experto en nutrición y cuando es una obesidad mórbida, pues requiere de cirugía bariátrica, que es muy complicada, que requiere hacerse por expertos, por grupos expertos muy importantes. Entonces, quizás y sobre todo en el primer nivel de la salud, olvidémonos
de la mágica tableta que va a hacer que nuestro paciente deje de comer y baje de peso, incluyendo a la fentermina, que todas estas están bajo una revisión tremenda y prácticamente si uno ve su uso actual en el mundo es casi absolutamente marginal. Tiene muchos problemas, todos ellos, incluyendo la fentermina. Muy bien. Bien, pues vamos a dar la palabra a la doctora Edna. Si quieres prender tu micrófono, Edna, querida, te escuchamos. Gracias, hola. Como siempre, el gusto de escuchar al maestro Alcocer, transmitir de esa manera fácil, como una plática, tomando un café, como decías, o tomando un té. Salud, maestro, salud a todos. Gracias, siempre el gusto de escucharlo y bueno, felicitarlo por la excelente ponencia. Lo que a mí me preocupa en especial de lo que hoy se platicaba, de esta hipertensión que no puede ser controlada y que si estamos llegando a darle 4 medicamentos para un solo problema, algo no estamos haciendo bien, porque ya con 4 medicamentos, algo no se nos está pasando. Quizás la forma en que la medicina occidental ha conceptualizado y ha manejado a los pacientes, nos ha guiado a que, bueno, ponemos 1 y si no, ahora ponemos 2, ahora ponemos 3, ponemos 4. Siento que ya es demasiado, porque casi nunca este paciente que no se controla es solo hipertenso. Seguramente también tiene otras comorbilidades y para esas otras comorbilidades toma otros medicamentos y entonces ya tenemos ahí una polifarmacia compleja. Entonces creo que tendríamos que analizar muy bien por qué no responde el paciente a lo que esperaríamos que debía responder para su manejo y ir a buscar más allá de lo evidente para lograr controlarlo, porque ya darle 4 medicamentos más todo lo que es el manejo integral que suponemos damos a este paciente, pues se me hace que estamos yendo demasiado hacia la agresión para el cuerpo de este paciente y no lograr pues los resultados que esperamos. Y pues eso era lo que quería comentar, maestro. Es como siempre un placer escucharlo y pues estar en esta sesión de nuestra última clase de este curso maravilloso al que hemos invitado a tantos compañeros y esperamos disfrutar muy pronto de un siguiente curso y escucharlo de nuevo. Muchas gracias. Edna, no sé cómo decía el clásico, no se hagan bolas, ¿qué tanto es tantito? Nunca nadie toma mucho o poco medicamento. Toma lo que necesita, menos de lo que necesita o más de lo que necesita. No se cuenta por números. Sí es un problema muy grande el manejo de varias cosas. La hipertensión arterial resistente, como te decía yo, la verdadera hipertensión arterial resistente no llega arriba del 10% de las personas. O sea, de tal manera que no. Ahora, como lo vieron, esta hipertensión arterial resistente es probablemente un fenotipo diferente, que se caracteriza también por una mayor probabilidad no solo de comorbilidades, sino de vivir menos tiempo. La medicina no está dada para bajar la presión arterial. La medicina está dada para que la persona viva más años. Y sabemos con toda claridad que no va a vivir más años y no va a tener menos complicaciones si no mantiene el resto de su vida una presión cercana a 130/80. ¿Cómo lo logremos? Pues en este momento y a la altura de nuestra medicina, que no es occidental ni oriental, es la medicina científica, que pasa por una segunda fase y algún día Mario me va a permitir hablarles a ustedes sobre esto, el futuro de esta llamada medicina de precisión, que es la que esperamos. Actualmente usamos una medicina basada en la estadística, o sea, si yo hago esto, va a suceder esto, tengo mayores probabilidades o menores probabilidades. La solución para tu pregunta sería cuando estuviéramos ya en la medicina de precisión, o sea, cuando pudiéramos caracterizar el fenotipo verdadero de nuestro paciente al cual estamos tratando. ¿Qué es lo que le está fallando realmente y cómo lo vamos a contrarrestar? Como es tan complicado y me gusta mucho que presentárselo así lleno de diapositivas, llenos de cosas, porque en realidad es muy complicado, no es esto de que ya le subió la presión y es porque está muy nervioso y lo que no tomamos en cuenta es eso y deberíamos tratarlo de los nervios y todo. Suena rete bonito. Lástima que no hay pruebas de que esto sea real. No hay pruebas de que esto sea real. Y en esta época de la medicina científica intermedia,
que no estamos todavía en la medicina de precisión, sino estamos en la medicina basada en evidencias, exigimos que haya evidencias para tomar decisiones tan difíciles como hacer que una persona tome 4 medicamentos el resto de su vida. O sea que lo que yo tengo que hacer no es contar el número de medicamentos, sino estar seguro de que necesita esos 4 medicamentos. Y si los necesita y con eso lo controlo, lo voy a hacer vivir más tiempo y vivir mejor. Que ese es mi objetivo en la medicina. Mi objetivo en la medicina no es que le baje la presión, mi objetivo en la medicina es que viva más años. Y hay pacientes que desafortunadamente, sí, desde luego, por nuestro conocimiento todavía no profundo, aunque parezca mucho conocimiento, entre más figuritas vean en una diapositiva, es que menos le entendemos. Cuando vean diapositivas con una sola flecha de verdad, pues es que ya le entendimos al problema. Todas estas flechas se van a acabar con la medicina de precisión. O sea, Juanito Martínez, a ti tienes todos estos cambios y a ti lo que te conviene es tomar 5 miligramos de esto, 14 miligramos de esto por tanto tiempo. Esto te va a funcionar, lo demás no te va a funcionar. Ahora, estos pacientes son efectivamente, y es un problema. Hay pacientes que tienen que tomar 10 medicamentos, pero estos 10 medicamentos, si los usamos bien, son para que vivan más tiempo. No los tomamos por gusto. Ahora, si le estamos dando 10 medicamentos que no necesitan, y las personas y los médicos dan hay personas que están tomando 10 pastillas porque están tomando una aspirinita para que no les dé el infarto, toman vitamina E, toman vitamina C, toman vitamina cliquiclax, toman protector de las defensas extracapsulares y se la toman con un gusto extraordinario. Hay gente que toman 10 medicamentos que no sirven. Eso es lo que está mal, no tomar 10 medicamentos que te van a permitir hacer vivir más tiempo, porque no hay más remedio que tomar esos 10. Qué bueno que me hiciste esa pregunta, Edna, porque es fundamental. Muy bien. Maestro, quisiera, Luisito, entrar un poquito más a fondo en este tema que ahorita se acaba de tocar. Y algo importante es que esta medicina de precisión, y tú lo has dicho muchas veces en los foros, cuando algo cambia hay que cambiarle el nombre, ¿no? Claro. Es la medicina personalizada, ¿no? Pues es la que siempre hemos intentado hacer y que muchas veces desafortunadamente nos falla si no estamos sensibles a lo que acabas de decir tú ahorita. El paciente hay que darle lo que necesite, pero para saber que hay que darle lo que necesite, pues hay que estar actualizados. Sí. Entonces, si de estos 4 fármacos nomás conozco 2, pues ¿para qué le busco? Pues nomás 2, aunque quiera darle más, no sé más. Pero hay una realidad. Fíjate que la otra vez dando una plática sobre medicina basada en evidencia, y que ahorita lo acabas de mencionar, hay que considerar algo que va en relación a la medicina de precisión o personalizada. Es claro que nuestros hermanos norteamericanos nos han manejado y manipulado y nos han entregado muchísima ciencia y nos han entregado muchísimas mentiras y tú y yo lo sabemos perfectamente bien. Y cuando se nos vendió la medicina basada en evidencia, tú sabes, y tú hablas un inglés primoroso, que evidence no es evidencia. Evidence en inglés es datos, no es evidencia. Y nosotros lo vemos como evidencia de que es evidente, y eso no es evidence. Pero la medicina basada en evidencia que lanzaron los canadienses se fundamenta en 3 cosas. Efectivamente, una es la que agarraron los norteamericanos, que es ahí te van los metaanálisis o ahí te van los estudios con un montón de datos, y sobre eso ahora tú aplícalo a cada una de las personas. Tú y yo hemos hecho, no quiero ser una persona protagónica ni mucho menos, pero cientos de estudios clínicos. Y tú sabes que cuando hacemos un estudio clínico controlado, es eso, controlado. Y que cuando se lleva de cientos a miles y después a cientos, miles o millones, las cosas cambian completamente. Y esa medicina basada en evidencia, esos datos ya no son tan reales, es un eje. Pero son 3 lo que delimita a la medicina basada en evidencia o lo que marca la medicina basada en evidencia. Uno son los datos, sí, pero otro es la experiencia del médico. Y así está marcado por los canadienses cuando lee uno lo que es la medicina basada en evidencia. Y el tercero es que el paciente tome decisión con su médico de qué es lo que quiere.
Porque si bien un paciente necesita 3 o 4 medicamentos, en la realidad, mi querido Luis, está bien cañón, ¿eh? Está bien cañón por dinero y está bien cañón porque la gente ya no queremos tomar tanto medicamento porque sentimos psicológicamente que tomar mucho medicamento es igual a que nos vamos a morir más pronto. Como antiguamente se pensaba que si a alguien se le daba insulina antes del término y el régimen de insulinización temprana, me iba a quedar ciego. Dices, no, te quedaste ciego porque llegamos muy lejos. Este es el caso. Entonces, yo sí creo que hay que analizar un poquito más a fondo. Entiendo la medicina occidental y la oriental, y yo hoy que vivo mucho con la medicina oriental, pues yo nada más me voy a la evidencia, pero a la evidencia de a de veras. Y yo veo a los japoneses muy sanitos, los veo de más de 90 años, los veo que no tienen hipertensión, que no tienen diabetes, que sus índices de cáncer son muy bajos, y los norteamericanos dicen, es que es su genética, y dices, no, es que son sus hábitos, claro que son sus hábitos, pero tenemos que lograr llevar ya un intermedio en eso, en donde ahorita una pasante social dice, soy apasionada de la microbiota. Y tú sabes que hoy día ahí se está marcando todo, que el gran gen no es el gen humano, es el gen bacteriano, y que ahí a través del quorum sensing y la metabolómica y todo esto que acabas de hablar, hoy es donde tenemos que empezar a entrar como a un nuevo grupo de medicina, y esto es lo que quisiera que tú nos hagas el comentario con todo esto que acabo de decir. ¿A dónde va la medicina? No puede seguir, al menos en mi perspectiva, como farmacólogo, ¿sí? Y como médico general, el camino que lleva. No, Claro. No me gusta este camino de que si no es una, son 2, si no 2, 3, 4, y luego que 5, 6, no me gusta a mí en lo personal. ¿Tú cuál es tu visión? Porque a ti te ha tocado hacer estudios desde 1960. Sí, señor. Has sido de los cardiólogos hoy día que prácticamente ha estudiado todos los antihipertensivos que existen. Todos. ¿A dónde vamos quitándonos esta cuestión de nuestros hermanos norteamericanos que tienen tanta obesidad, tanta hipertensión, tanta diabetes, y que ellos siguen felices, vende, con tal de que la gente esté enferma? ¿Cuál es tu opinión al respecto, hermanito querido? Mira, te voy a pedir, ya te lo había pedido alguna otra vez, que en alguno de estos eventos me des 30 minutos para hablar sobre esto. Pues ahorita mismo le ponemos fecha, porque... Pero déjame adelantarte para que te den más ganas de oírlo. Venga de ahí. Primero, en relación a esta cosa de los hábitos de vida, son fundamentales, pero nuestra concepción, al revés de los orientales, es que yo me dedico a adelgazar viejos gordos de 40 años que quiero que ahora se conviertan en delgaditos, que coman correctamente. No, señor, eso se aprende de niño, y las modificaciones al estilo de vida son muy poco útiles en una persona que ya está muy enferma. Me van a echar de tomates encima, pero no es así. Las modificaciones al estilo, no se trata de adelgazar viejos gordos, se trata de que no haya niños gordos. No se trata de hacer que un viejo deje de fumar, se trata de que un niño no aprenda a fumar. No se trata de que un viejo fodongo se vuelva deportista y se vuelva activo a los 40 años o a los 45 años de edad. Se trata que desde niño camine. Y esta es la gran diferencia. No es ninguna diferencia filosófica, ni es ninguna diferencia venida de no sé dónde, o que nosotros somos orientales o nosotros somos occidentales. Depende de una educación, de una manera de vivir que estas gentes, los orientales, la imbuyen en los niños desde prácticamente al estar en el seno de la madre. Y ya sabemos que si la madre no se alimenta correctamente, el hijo va a acarrear una gran cantidad de problemas después, y que luego se los achacamos a él. No, es que está muy gordo, lo que pasa es que come mucho, gordo desgraciado. No, pues a lo mejor eso se modificó en el vientre de la madre porque la madre no estaba bien alimentada, y el niño o el producto desarrolló defensas para vivir con poco alimento. Cuando llega y se enfrenta a mucho alimento, pues come como desesperado y lo acumula todo porque su genética dice que debe acumular lo que tiene. En fin, esto es complicadísimo, pero hagamos esa diferencia porque no se trata de una posición filosófica de que, qué bien los orientales. Los orientales lo hacen muy bien, pero lo hacen muy bien, y esa es la diferencia en la modificación al estilo de vida.
Ahora, vayamos a la medicina en sí y a las etapas de la medicina. La primera etapa, que se termina pues prácticamente a mediados del siglo pasado, es la etapa intuitiva de la medicina. ¿A qué me refiero cuando es intuitiva? Porque esta medicina personalizada que todos queremos hacer depende de que identifiques cuáles son las características de esa persona. Y esas características de esa persona son muchísimas y muy complicadas. Y tendemos simplemente a hacer fenotipos por grupos. Ah, no, es que este es hombre y este es mujer, este es viejo, este es joven, este es blanco, este es negro, entonces todos los negros les va a ir bien con este tipo de medicamento, todos los blancos por esto. Personalizamos porque es un señor que está gordito, porque es tiene tales características, porque come no sé qué. Esa es la manera que tenemos de personalizar. O sea, los fenotipos que usamos son fenotipos muy extensos. Cuando tú encuentras a dos personas con estas mismas características de ser blancos, de la misma altura, con el mismo peso, con la misma educación, y te metes a su interior, vas a ver que puede haber diferencias enormes en ellos. Entonces tú dijiste, es que este medicamento es para este señor que tiene esas características. Tiene que tener no sé cuánto de glucosa, tiene que ser blanquito, tiene que ser no sé qué, porque a los negros les va no sé qué. O sea, nuestra personalización de la medicina es profundamente primitiva. Entonces, la certeza sería lo ideal, lo cierto. O sea, si yo hago esto, va a suceder esto otro. Para tener certeza en medicina actualmente es prácticamente imposible. Entonces, como en una situación, digamos, de salud, vamos a poner un número. Operan 10,000 variables o más, son más, la microbiota, todo esto y todo lo que se les ocurra, actúa en una sola persona. Son como 10,000 variables. Y no conoces más que 5, que es hombre, que es mexicano, que tiene el pelo no sé qué, que pesa tanto, que su presión mide tanto. Con 5 variables tomas una decisión para modificar una de 5,000 que no sabes cuál es. Entonces ahí entra esta manera de pensar del hombre, que solo tenemos el hombre, que es la intuición. O sea, de acuerdo a lo que a mí me parece que es, pues yo me voy y le voy a dar metformina en lugar de darle no sé qué. Y más o menos lo personalicé porque le va bien, porque está gordito, porque no sé qué, o porque tiene tanto de azúcar. Pues es ridículo, estoy en 5 de 5,000. Bueno, viene la siguiente etapa, que es esta medicina basada efectivamente en los datos, que es una medicina en la cual ahora, además de la intuición, se agrega la estadística, el cálculo de probabilidades. O sea, ¿qué probabilidades tengo de que yo al hacer esto va a suceder esto otro? Entonces, aceptamos que con un 30% de seguridad estamos bien. O sea, sí, pues bueno, si yo hago esto, tengo 30% de probabilidades de darlo, y si no le doy, no tengo ese 30%, pues se lo doy porque 30 es mejor que 0. Y entonces se mejora un poco y alcanza su límite en este momento ya la medicina basada en evidencias. ¿Y por qué? Porque la medicina basada en evidencias, ¿qué nos ha enseñado? Que, por ejemplo, yo reduzco 30% la mortalidad de mi paciente hipertenso que está tratado con tal cosa. Quiere decir que de 100 que se iban a morir, solo se mueren 70, se salvan 30, pero se siguen muriendo 70. A eso se le llama el riesgo residual. ¿Ok? Y entonces, y además, ¿cuántos pacientes necesito tratar para salvar a uno? Número necesario a tratar, 50 o 40. Entonces, la medicina basada en la evidencia dice, bueno, con que tú obtengas un riesgo, una reducción del riesgo del 30%, o cuando dejes un riesgo residual de 70, vale la pena tratar a tu paciente. O cuando necesites tratar menos de 50 pacientes para salvar una vida, pues lo haces bien. Oye, estas proporciones son terribles. Entonces, la verdadera medicina, que es la medicina de precisión, es una medicina que tiende a 0 riesgo residual. O sea, a todos los pacientes que yo trate de esta manera, todos se van a beneficiar y van a hacer un número necesario a tratar de 1.
para yo obtener beneficio tengo que tratar a un paciente. Para esto necesitas conocer todo este universo. ¿Por qué lo podemos conocer? Y tú esto lo manejas de maravilla, porque ahora tenemos la metodología para hacerlo. O sea, es como si tú dijeras antes de que se apareciera el microscopio, pues ni idea tenía la gente que había microbios. Ahora no teníamos ni la más menor idea de cómo manejar tal cantidad de datos hasta que no existiera estas nuevas estadísticas del Big Data. Ahora cualquier comerciante se mete a Google y sabe a ti, Mario Acosta, cuál es el tipo de lentes que te gustan. Exactamente a ti, Mario Acosta, entre millones y millones de compradores, meten por Mario Acosta y encuentran cuáles lentes te gustan y son los que te proponen para venderte. Bueno, ese Big Data es lo que ahora vamos a usar o estamos empezando a usar en medicina, no para venderte unos lentes, pero para saber tú, Mario Acosta, qué es lo que necesitas y con qué te vas a beneficiar con eso. Entonces, el Big Data y todas estas otras técnicas maravillosas, estadísticas, manera de recoger los datos, esta cosa de que ahora, ¿cuántos habitantes en el mundo se les está midiendo el número de latidos? A todos, si traen un reloj de estos, ni lo sabes si te están midiendo el número de latidos. ¿Te imaginas la información que hay en eso? Bueno, ese es el advenimiento de la medicina de precisión. No se puede hablar de microbios si no se conoce el microscopio. No se puede hablar de medicina de precisión si no hay estas técnicas nuevas que tú también manejas mucho, de todo lo que tiene que ver con las sonomas, ¿verdad? Proteinoma, todo este tipo de cosas que son técnicas nuevas y que nos van a permitir abandonar, no abandonar, porque siempre será necesaria la medicina intuitiva, que es la que tú dices, el juicio del médico. Claro que sí, porque somos humanos. Y aún con la medicina de precisión, no vamos a poder todavía desentrañar algunas cosas del alma. Por eso decimos biopsicosocial. Con la medicina de precisión estamos dirigidos a despejar algunos aspectos del cuerpo, que es el bio. El alma, que a nadie le gusta el uso de alma y entonces usa el término en griego que es psico, que psico quiere decir alma, sí que es el alma. Entonces esa también todavía nos falta, La medicina de precisión no puede todavía, esto que me decías, ¿qué le gusta al paciente? ¿Qué quiere? ¿Le voy a prolongar la vida para qué si él no la quiere? Por ejemplo, eso no lo vas a saber nunca con la medicina de precisión. Entonces vas a necesitar también la intuición y vas a necesitar también las estadísticas convencionales para saber cómo les fue a unos y a otros. Entonces vivimos en una época intermedia. A nosotros nos tocó vivir la medicina intuitiva, que es la que le encanta a todo el mundo. El juicio del médico es el que debe predominar. Yo siempre termino muchas de mis pláticas, y tú lo has visto, con una diapositiva que dice, el juicio del médico es el que debe predominar, pero luego le pongo, pero el juicio educado, mijo. ¿Sí? Porque el juicio idiota o el juicio de que a mí me parece, pues no debe predominar. Predomina el juicio educado. ¿Ok? Pues bueno, mira, ya, porque ya no vas a tener fíjate, que dar la plática. No, fíjate, hermanito, que abonando a lo que dices, esta medicina intuitiva, esta medicina basada en evidencia, y hoy la medicina de precisión, que algunos llaman medicina basada en existencia, es decir, el health span y el lifespan. Yo puedo vivir más años, pero vivir enfermo, pues no sé si me sirva de mucho. Claro. Pero yo lo que deseo es existir. Es decir, estar bien, estar sano y vivir muchos años. Yes. Y que esta medicina basada en evidencia intuitiva, que esta medicina basada en evidencia hoy está evolucionando de la estadística a la inteligencia artificial. Que es justo lo que acabas de decir ahorita. Sigue habiendo un Big Data, pero ahora esa inteligencia artificial dice, esto es específico para ti. Estos lentes son para ti. Justo como acabas de dar ese ejemplo, es a donde nos está llevando la inteligencia artificial y a donde se llevan los estudios de metabolómica y proteómica y todas estas epigenética y todo este asunto. Pero además hay otro punto bien interesante. Nuestra medicina hoy, hermano, sigue siendo eminentemente reactiva. Así es. Enférmate, deseo saber qué tienes,
llegamos hasta el punto de los receptores mineralocorticoides, es decir, afuerita de la célula, y ahí nos quedamos. Y estamos empezando a tratar de entrar al mundo de la genética, de la expresión genética, de obviamente la expresión genética bacteriana y de la expresión genética mitocondrial y también celular, para entonces poder no solamente darle una sobadita a los mineralocorticoides y a los receptores, sino arreglar el asunto por el cual esos receptores o ese tipo de diferentes moduladores del tipo que sean, se desataron y hubo entonces ahí un desastre dentro del cuerpo. Y dentro de estas medicinas reactiva, preventiva, que hemos hablado toda la vida, la predictiva, después está la regenerativa, que es donde estábamos empezando a entrar en esta parte de revertir las enfermedades que antes pensábamos que no se podían revertir, y hoy sabemos que sí se pueden revertir, en algunos casos, por supuesto, sin generar falsas expectativas, hasta llegar a la medicina espiritual. Esta del alma, esta del espíritu, en donde además, tú sabes, hermano, que en los pensamientos, en las emociones y en esa parte escondida del ser humano desconocida que es el espíritu, al final es donde se genera todo y en donde se da una composición o descomposición atómica y de partículas elementales y en donde ahí en la órbita 7 se desapareció un electrón y nos llevó entonces a un problema en esa célula que a veces confluye incluso en un cáncer, una situación de ese tipo. Entonces creo que esta parte era importante reflexionarla porque hay estudiantes aquí, porque como tú acabas de decir, a nosotros nos está tocando esta transición de una medicina intuitiva que ha sido muy buena y ha evolucionado, una medicina basada en evidencia que nos ha llevado hasta aquí y que de aquí para adelante a ellos les va a tocar la medicina de la inteligencia artificial y la medicina espiritual, que es al punto en donde finalmente vamos a poder encontrar esa medicina personalizada que nosotros queremos. Pues mira, todo se centra en una equivocación inicial. Si te va mal en salud, es que escogiste mal a tus papás, ¿eh? Pero bueno, pues mira, hay varias preguntas que son ya muy específicas. Yo ofrezco una disculpa a nuestros colegas, pero yo quisiera que cerrara el doctor César Ochoa, que acaba de terminar un libro de microbiota, que trabaja muchísimo en todo el sistema endocrino y toda esta correlación, porque además hemos fragmentado nosotros al cuerpo para poderle entender. Y hoy estamos tratando, de acuerdo a lo que tú nos acabas de presentar, de otra vez volverlo a integrar para decir, oye, es que no lo veas separado, es que todo es junto. Pues bueno, pues nosotros nos encargamos de separarlo y ahora tenemos que encargarnos de volverlo a unir. Querido César, veo que todavía estás por aquí, no sé si estás, ya abrió su micrófono. Les agradezco a todos, vamos a pedir al doctor César que él cierre la sesión, si me lo permiten, y después unas palabras del maestro Alcocer. A todos muchas gracias de verdad por su entusiasmo, por permanecer en la sesión. Una disculpa a aquellos que no respondimos. El doctor Alcocer verá ahí cuáles son algunas preguntas que hicieron ya muy específicas, que hipertensión en embarazo y algunas situaciones así, que creo que son temas grandísimos, y el compromiso para que tengamos otra sesión con el maestro Alcocer para hablar de esta evolución de la medicina intuitiva a la medicina basada en evidencia, a la medicina basada en existencia, la medicina de precisión y la medicina espiritual. Querido César, te escuchamos con muchísimo cariño, hermanito. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De antemano no sabía que me ibas a involucrar en esto. ¿Cómo vamos a desaprovecharte, caray? Algo que sí no podía perderme es siempre escuchar al doctor Alcocer. Tengo la oportunidad y la bendición de conocerlo personalmente y realmente lo admiro muchísimo. Es un gran maestro, una persona admirable, un caballero en toda la extensión de la palabra y sobre todo el área que él maneja maneja a la perfección. O sea, es de la gente más grande y de la gente que más sabe lo que es la situación de hipertensión y problemas cardiovasculares en México y probablemente en otras partes del mundo, porque es conocido internacionalmente el doctor Alcocer. Sí, mira. César, eres de la pandilla de toda esta bola de hermanos que estamos aquí juntos hoy. Gracias, querido maestro. De esta pandilla. Qué gusto me da verte y como siempre un placer saludarte, y tú sabes que tienes todo mi respeto y mi admiración y para mí eres un gran maestro. Te lo he dicho, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, estar en la misma
en la misma área trabajando y sobre todo compartir tarimas, que es muy importante, ¿verdad? Bueno, No mira, vayas a para hablar que- mal de mí porque dentro de 14 días vamos a estar juntos en Guadalajara y si te portas mal, no te voy a invitar tequila. Ok, bueno, mira, efectivamente, estaba viendo en el chat que había unas preguntas interesantes en relación con lo que es de microbiota intestinal. Ujú. Eso es algo muy interesante porque en algún momento, ojalá y tengamos la oportunidad de darles una charla de lo que es realmente la implicación de la microbiota intestinal y todas las diferentes enfermedades. En la actualidad, los problemas cardiovasculares es algo que se ha relacionado muy estrechamente con la microbiota intestinal. Incluso se habla de que pudieran ser de algunos protagonistas importantes en lo que es la situación de algunas alteraciones, sobre todo a nivel de aldosterona y algunos otros efectos. Ahora, recuerden que incluso la microbiota intestinal ha sido llamada la intersección de todo. Cuando se refiere a la intersección de todo, se refiere a que puede tener implicación prácticamente en todas las enfermedades que ustedes tengan en la mente. Y sí, como lo mencionó el doctor Mario Costa, nosotros tuvimos la oportunidad de, con un grupo muy grande de investigadores de México, publicar este libro de microbiota intestinal, donde prácticamente abarcamos casi todos estos problemas relacionados con enfermedades relacionadas con la microbiota intestinal. Y sí, efectivamente, yo creo que probablemente en un futuro no muy lejano vamos a tener que estar viendo mucho, tratar aspectos relacionados con lo que es hipertensión y microbiota intestinal, porque realmente se ha visto que puede haber una relación. Por supuesto, una de las cosas interesantes con la microbiota es que se dicen muchas cosas al respecto, hay evidencia, pero también en un momento dado hay situaciones que no nos han ayudado a comprobar completamente por el simple hecho de que recuerden que es difícil estudiar la microbiota intestinal, pero definitivamente sí son aspectos que hay que considerar y en estos momentos se habla mucho, como les comentaba, de las situaciones o problemas cardiovasculares, incluyendo hipertensión, con la relación de la microbiota intestinal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y sí, hay publicaciones recientes en esta disbiosis entre firmicutes y bacteroidetes y directamente relacionados con aldosterona y con los receptores de angiotensina y con la hipertensión. Creo que va a ser un tema interesante. Pues miren, hay varias preguntas. Ofrezco una disculpa de verdad por el tiempo de todos, pero querido Luis, despídete de todos nosotros por el momento y yo te buscaré al igual que a mi querido César, para que hablemos de microbiota y la relación con todo lo que es la homeostasis en el cuerpo humano y salud y enfermedad, y contigo, mi Luis, para poder hablar de esta parte tan filosófica de la medicina que tanta falta nos hace también, además del conocimiento, que es lo más importante, pero si no está fundamentado en una filosofía del buen querer, del buen hacer y del buen deber, pues está medio difícil. Te escuchamos para cerrar, querido Luis. Muchas gracias a todos. Te bendigo como siempre, hermanito. Te escuchamos. Gracias. Permítame dirigirme a los chavos, a los estudiantes de medicina. Como dije, es mi pasión en la enseñanza. Ya es mi pasión en la enseñanza porque es el mismo concepto que les decía yo sobre las modificaciones al estilo de vida. El estudiante de medicina es un bebé en la medicina y es ahí a donde debe aprender lo que después le va a costar mucho trabajo desaprender. Mucho de lo que aprende, una de las primeras cosas que debes aprender como joven es aprender a aprender y luego aprender a desaprender, porque a veces lo que te enseñaron y que te enseñaron a punta de castigos porque te repruebo, porque si ya estás en la residencia te hago no sé qué, se queda tan grabado en la profundidad de tu mente que después lo repites constantemente. Es el mismo señor cuando hablamos ya con algunos de mis amigos especialistas. Por eso no me gusta tanto hablar con ellos, porque es lo mismo que les decía yo, es tratar ahora a un señor de 60 años mañoso de que cambie aquello que no aprendió cuando era niño. Es dificilísimo. Entonces los estimulo, jóvenes, a que algún día llegarán a tener mi edad, pero para llegar a tener mi edad, les recomiendo que disfruten la medicina, que no se fijen en conceptos, porque los conceptos son muy cambiantes, y que estén pensando más en el mañana que en el pasado. Los psiquiatras dicen que, bueno, pensar en el pasado produce depresión. Pensar en el futuro produce angustia. En el caso del médico, no. En el caso del médico que sigue pensando como en el pasado, lo que cuesta son vidas. Cuestan muchas vidas cuando el médico aplica todavía estas reglas
que no son que sabemos actualmente que son una barbaridad. Hoy trae alta la presión, acuésteseme aquí ahorita, le voy a bajar la presión arterial y le voy a salvar la vida. Esto es verdaderamente una tontería en el sentido estricto de las cosas. Tampoco va a pasar nada, tampoco lo van a matar por bajarle rápido la presión, pero no va a obtener nada aunque parezca muy lógico. Y este tipo de conceptos son los que tienen que aprender jóvenes, y los viejos ya no aprendemos a desaprender. Es muy difícil que aprendamos a desaprender. O sea que desde joven tienen que aprender esas dos cosas. Y siempre les digo, si quieres ser experto, aprende a aprender. Si quieres ser sabio, aprende a desaprender. Pues hermanito, ¿qué te digo? Nos quedamos con estas palabras. Cuando el conocimiento se aplica, se vuelve sabiduría. Y sí, hay que aprender a desaprender. Y otra vez lo desfragmentado hay que volverlo a fragmentar. Hermano, muchas gracias. Gracias por haber sido fundador de esta maravillosa alianza médica ya por 1965. Gracias porque nos permites a nosotros dar continuidad a este idealismo que tenemos por una medicina mejor. Sabes lo mucho que te respetamos, te admiramos, te agradecemos y te amamos. Te bendecimos siempre, hermano, al igual que para todos los que están aquí presentes. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Bendito seas, hermanito. Gracias. Hasta luego. Mi corazón de cardiólogo para todos ustedes. Qué lindo. Si les falla un poquito el de ustedes, tráiganme, yo se los compongo. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias.